Entonces, el tema de hoy, como les decía, son los cuidados postoperatorios. ¿De qué vamos a hablar entonces? Ustedes tienen que entender que el área de pabellón también está incluida lo que es la recuperación posanestésica. El paciente, cuando sale de su cirugía, tiene que estar cierto tiempo en recuperación antes de irse a médico quirúrgico o a cirugía o volver a su sala. ¿Ya? Entonces, los cuidados que se dan inmediatamente posteriores a la cirugía, la idea de ellos es poder cuidar al paciente y vigilar su recuperación y salida de estos medicamentos que utilizaron para su cirugía. Ya hay que identificar los signos y síntomas de complicaciones en el paciente y cubrir sus necesidades. La recuperación tiene tres partes, ¿ya? La primera parte se inicia en la sala de cirugía cuando se cierran todos los medicamentos anestésicos y se procede a despertar al paciente, a la extubación. Recordando nuestra clase de anestesia general, que la anestesia general tiene tres etapas: la inducción, la mantención y el despertar. Entonces, la recuperación se va a iniciar cuando yo extubo al paciente y él puede respirar. La segunda etapa de este proceso de recuperación se inicia cuando traslado al paciente a la unidad de cuidados posanestésicos y continúa recuperando de a poquito sus funciones vitales, neurológicas y cardiopulmonares. En mi experiencia propia, yo les puedo contar, yo me hice una cirugía el año pasado, más o menos a fines de julio, con anestesia general. Yo que soy TENS de pabellón, yo sé que a los pacientes se despiertan en pabellón, les sacamos el tubo en pabellón, les pedimos que respiren, les hablamos, les decimos que nos ayuden a cambiarse de camilla. Eh, Conmigo usaron una máscara laringea, pero chiquillos, yo no sé cómo llegué del pabellón a recuperación. Yo solo sé que desperté en recuperación. Si desperté en el pabellón, no lo recuerdo. Si dije algo, no tengo memoria de eso. Así que los medicamentos para la amnesia conmigo funcionaron perfectamente. Solo sé que como buen personal de salud desperté dando problemas en recuperación y llorando. Necesité mucha contención emocional de parte del equipo de enfermería y de las TENS, que fueron muy amables conmigo para hacer un hospital público. Pero sí, la vivencia de despertar, uno despierta muy perdido, muy ido. Entonces es muy importante el personal que está aquí para poder hacer contención del paciente, no solo en lo que son los signos vitales, sino que también en lo que es psicológicamente hablando. El impacto de despertarse de una cirugía que uno no sabe cuál fue el resultado, ni que no sabe cómo salió todo, es bastante importante. Entonces, no solo nos tenemos que concentrar en los signos vitales de nuestro paciente, sino que también en cómo está, ¿ya? A veces, chiquillos, no es el fondo de lo que hacemos lo que marca la diferencia, sino la forma en cómo lo hacemos, ¿ya? Por ejemplo, yo podría estar aquí frente a la cámara y leer de pe a pa un PPT sin que hubiese ninguna explicación y estaría pasada la clase. Pero la forma en la que yo explico, yo creo que hace para ustedes un poco más amena y un poco más entendible la clase. Entonces, grábense eso, el fondo no es lo importante a veces, es la forma, ¿ya? La atención que un paciente recibe de nuestra parte y nuestra forma de hacer la atención es lo que marca la diferencia, ¿ya? Siempre tenemos que hacer nuestro trabajo con delicadeza y con amor. Yo sé que a veces cuesta, los turnos son extenuantes, los problemas del trabajo, de que a veces mi colega llegó tarde a relevarme el turno, que tuve más pacientes, que el equipo de enfermería no me apoyó como debería. No todos los días son iguales y eso lo puedo entender, ¿ya? Pero no se dejen llevar por esta maquinaria acelerada que es producir solamente trabajo de cirugía y no recordarnos que estamos trabajando con seres humanos. La última etapa del proceso de recuperación es cuando el paciente lo valora el anestesista y la enfermera y ya constata que está con los criterios para poder ser dado de alta de la unidad. Por ejemplo, los pacientes que tienen anestesia espinal se espera que
muevan las piernas, que las levanten y puedan levantar la colita. Es como esa el criterio que se utiliza para que los pacientes con anestesia espinal se vayan ya de la recuperación posanestésica a su sala. Ahora, en la anestesia general se espera a veces que esos pacientes despierten bien e incluso a veces que puedan tolerar líquidos. Va a depender del área de recuperación y de los protocolos que tengan en ese lugar. Entonces, a eso nos referimos con los criterios de alta de la unidad de recuperación posanestésica para que continúe su recuperación en la sala. Ahora, ¿cuáles son los estándares posoperatorios de la ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesistas? Todos los pacientes anestesiados tienen que pasar por una unidad de recuperación. Este criterio, chiquillos, se cumple tanto si el paciente sale de pabellón a recuperación como si el paciente sale de pabellón a la UCI. ¿Cuándo no se cumple? Cuando el paciente es dado de alta del pabellón. Eso no existe, no debería existir. Por ejemplo, los pacientes en las clínicas oftalmológicas pequeñas tienen que pasar por una unidad de recuperación a lo menos media hora. ¿Ya? Entonces, todo paciente operado tiene que pasar por unidad de recuperación. ¿Cuánto tiempo? Eso lo delimita el anestesista y la unidad de recuperación con enfermería. Idealmente debe ser trasladado por un anestesiólogo y un auxiliar de anestesia desde el pabellón hacia recuperación. También eso va a estar estandarizado. Se le debe entregar a la enfermera de recuperación y al técnico y se controla y se documenta su estancia. O sea, vamos a tener una hoja de signos vitales donde se le va a controlar cada cierto horario, donde se van a registrar todos los avances o problemáticas que el paciente presente. Fíjate, Ale, que en la anestesia ambulatoria también el paciente tiene que estar un ratito en recuperación. A veces el paciente, por ejemplo, había un procedimiento ambulatorio que nosotros hacíamos en la oftalmo, yo trabajé en una clínica oftalmológica, que se llama Avastin. El Avastin es una inyección que se coloca en el ojo ya para los pacientes que tienen retinopatía diabética. Entonces, este paciente no recibía anestesia o a veces muy poquita anestesia local, pero antes de salir del pabellón lo sentábamos en un sillón y le hacíamos un control. Ah, mira, a tu mamá le colocan abastines. Yeah. Sí, debería estar, no sé, por un control o por último que el paciente se quede sentado un ratito porque la Avastin causa pérdida de visión temporal, ya por el tipo de medicamento que es. Entonces sería importante que se quede sentadito y de ahí recién levantarlo y darlo de alta, porque si bien, y les va a pasar cuando veamos en instrumentación también, la literatura tiene criterios estandarizados, pero no todos los pacientes reaccionan de la misma manera. E inclusive, posterior a la pandemia, hay pacientes que por haber tenido COVID, por la exposición, haber estado en UCI, por el uso y algunas reacciones adversas a las vacunas, tienen comportamientos distintos a la exposición de anestesia. Entonces, por eso es tan importante que aunque sea una cirugía ambulatoria, tienen que pasar por la unidad de recuperación. La Ale pregunta en el chat, pero en cuanto a la toma de biopsias también, mira, por ejemplo, las pacientes que se les hace, ¿cómo se llama esto? Biopsia por punción de aguja de un tumor mamario. Esa paciente, si bien sale del box donde se tomó la biopsia hacia afuera, después la vuelven a controlar, la vuelven a llamar, nos la dan de alta al tiro. Lo mismo pasa con otro tipo de biopsias, ya muchas veces se toma la biopsia y el paciente se le deja esperando un rato, se ve cómo se siente y después se da de alta. Quizás no es estandarizado en una recuperación, pero sí es en el lugar donde se tomó la biopsia. Pero insisto, todo esto debería estar protocolizado dependiendo de cómo funciona cada uno de estos lugares, ya sea el pabellón ambulatorio, ya sea la zona de toma de muestras. ¿Y dónde te la hiciste, perdón que pregunte? ¿Allá en la Dávila? Ah, ya. Entonces es el estándar de la clínica. Fíjate, porque yo también me la hice y me la hice en la FALP, ya, con la doctora. Me tomaron la muestra y tuve que salir del lugar, pero después me dijeron, tiene que esperar media hora y la vamos a llamar.
esperaron esa media hora, me volvieron a llamar, revisaron la zona, que no hubiera hematoma, que no estuviera sangrando, me tomaron la presión y recién ahí me pude ir a la casa. Entonces, va a depender quizás, por eso dijo, del estándar en cómo se haga. Quizás la FALP y la Clínica Dávila en ese sentido toman distintas decisiones por cómo ellos se les han comportado a los pacientes. Generalmente se basa mucho en eso. Se hacen estudios de, no sé, de 100 pacientes, dos tuvieron una mala reacción, entonces mejor no les hacemos recuperación. Se basan como en eso para tomar ese tipo de decisión. Entonces, decía yo, debe ser supervisada su estancia por un médico responsable que controle y trate las complicaciones posanestésicas. Este médico no está presente 100% en recuperación. Generalmente lo que sabemos es que hay un anestesista que está a cargo de recuperación o un anestesista que está de llamado en algún pabellón que se hace cargo en caso de que los pacientes de recuperación presenten algún inconveniente. El alta del paciente desde el área de recuperación es responsabilidad del médico anestesista y de la enfermera. Y los protocolos de alta deben estar realizados por el Departamento de Anestesiología de cada institución de salud. Bueno, para el traslado de la sala de recuperación, el paciente debe ir acompañado, ¿cierto?, desde el pabellón por el anestesista y debe ir con un técnico en enfermería para poder revisar aspectos importantes. Como cuál es estado preoperatorio del paciente, le contamos al enfermero, ¿cierto?, cómo se comportó, cómo estuvo su respiración, qué pasó en el intraoperatorio. Mira, el paciente se esperaba que sangrara 200 cc y en realidad sangró 600, tuvimos que pasarles más sueros, en realidad le pasamos propofol y el paciente tuvo una reacción adversa. Le contamos a la enfermera de la recuperación qué técnica de anestesia se utilizó, todos los fármacos que se le pasaron, los líquidos administrados y si va con catéteres, con drenaje y cómo van los sellos operatorios del paciente, o sea, la herida operatoria. Y la enfermera al recibirlo vuelve a verificar la identidad del paciente y también verifica que vengan todos los papeles relacionados con la cirugía. Tiene que ella revisar que venga el nombre del médico que operó y qué cirugía se le practicó al paciente. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay pacientes que entran con un diagnóstico, ¿ya?, y una propuesta de cirugía, pero dentro de esa misma, la cirugía se puede complicar, ¿ya? Y en ese caso, lo que se hace es agregar estas complicaciones a lo que es el protocolo operatorio. Entonces, en esta etapa, ¿cuáles son los cuidados de enfermería que tenemos que tener? ¿Ya? Y para poder prevenir las complicaciones que el paciente pueda presentar, lo primero es asegurar la función respiratoria. ¿Y cómo hago eso? Vigilo la respiración del paciente. La saturometría me va a estar indicando constantemente si el paciente está respirando de manera adecuada y no está hipoventilando o cayendo en depresión respiratoria. Además, tenemos que fijarnos en el estado hemodinámico del paciente. ¿Cómo hago eso? Monitor, revisando el monitor y también vigilando el estado de conciencia y las condiciones, preguntándole al paciente cómo se siente, si sabe dónde está, ¿ya? Creo que una de las cosas más complejas de manejar es el dolor. El umbral de dolor en cada persona es totalmente distinto. Entonces, una persona puede decir que le duele 10 cuando en realidad le duele solo 3. Y entonces, porque pasa mucho por la percepción del paciente. Y vamos a ver algunas escalas de medición de dolor un poquito más adelante. También es importante en recuperación conservar la seguridad del paciente y promover su comodidad, ¿ya? Ayudarle a que se vaya acomodando de a poquito, que esté seguro, que estén las barandas de la camilla arriba o las barandas de la cama también arriba para evitar cualquier accidente de caídas. ¿Qué cosas tienen que haber en recuperación? Equipo para aspiración de secreciones, para administrar oxígeno, como por ejemplo mascarillas Venturi y nariceras, monitores de signos vitales. A pesar de que estén los monitores, debería haber un esfingomanómeno manual, estetoscopios y termómetros, riñones, compresas limpias, toallas de papel, sondas de aspiración, cánulas Mayo, ¿ya? Calentadores de pacientes o también más conocidos como ositos, ¿ya?
gasos, jeringas y guantes desechables. O sea, debería haber un carro equipado con todas estas cosas. Entonces, una vez que el paciente se identifica cuando llega a la sala y se sabe de qué se operó, ¿qué vamos a hacer? Revisar las vías venosas, las vías aéreas también, que el paciente esté respirando bien y que los sueros estén pasando. En el caso de que el paciente tenga exceso de secreciones, lo vamos a aspirar o vamos a nosotros asistir a la enfermera o al médico que lo haga, ver si el paciente necesita oxígeno para pasar por estas mascarillas, si lo tiene indicado, conectar al paciente al monitor de signos vitales y también, perdón, colocar al paciente en un decúbito lateral si es que no está contraindicado para así evitar, en el caso de que tenga náuseas y vómitos, aspiración del vómito. Además, y esto va a depender de cada recuperación, se controlan las constantes vitales cada 15 minutos, la primera hora o cuando el paciente lo requiera. También se debe llevar un control de líquidos de ingreso y de egreso, en el caso de ingresos de los sueros que estén pasando y en el caso de las excreciones de la orina y de los drenajes y también de las sondas. Hay que mantener el ayuno del paciente, vigilar la administración de los líquidos y también medir horariamente las sondas Pero foliares. que dijiste que iba a esperar un rato. Te En escuché algunos clarito. casos también lo que se hace es esperar a que el paciente pueda orinar de manera espontánea y con ese indicador al paciente se le da de alta. Obviamente se van a llevar registros de fármacos, ¿cierto? Hay que estar vigilando constantemente si el paciente necesita transfusiones sanguíneas, ya efectos adversos, por ejemplo, que el paciente no pueda mover sus extremidades inferiores, que haya un signo de alteración de conciencia, revisar que estén fijados correctamente las sondas y los drenajes y también revisar signos y síntomas tempranos de hemorragia. Hay algunos pacientes que son operados de grandes cirugías abdominales que a veces quedan sangrando internamente y que nosotros por fuera no lo vamos a lograr ver. ¿Cuál va a ser el primer signo vital que se va a alterar en nuestros pacientes? Va a ser la frecuencia cardíaca. Nuestros pacientes, antes de que les baje la presión, que es el otro signo que demuestra que hay una hemorragia interna, va a tener primero una taquicardia por un mecanismo compensatorio, ¿ya? El corazón va a tratar de bombear más sangre, pero al tener una llave abierta, en este caso de la hemorragia, va a estar saliendo hacia ninguna parte. Entonces, primero el corazón trata de funcionar más rápido y eso va a producir que baje la presión. Entonces, para poder darlo de alta, ya se utilizan generalmente las escalas de Alderete y de Bromach. ¿En qué vamos a medir y cuáles son las consideraciones que vamos a tener? El paciente tiene que estar vigil, ¿cierto? Que va a reaccionar. O sea, yo le digo, hola, don Pedro, ¿cómo está? ¿Se acuerda lo que le hicieron? Sí, me acuerdo que me operaron, me acuerdo que estudié en la clínica Dávila, ese tipo de cosas. Está ventilando espontáneamente, está sin oxígeno complementario. En cuanto al pulso y la presión arterial, se encuentran en un rango normal esperable, ¿ya? La temperatura del paciente debe ser mayor a 35,5 y inferior a 38. Y debe movilizar las extremidades inferiores en el caso de las anestesias espinales o peridurales, lo que yo les decía. Les pedimos que mueva las piernas, que apoye las plantas y los talones y con esa fuerza levante la parte del coxis o de la colita. Cuando pueden hacer ese movimiento sin problema, es un indicador importante de que ya la anestesia se está pasando casi totalmente. Ahora, es un punto bien, una línea bien delgada entre que se pasa la anestesia y el paciente siente dolor. Es súper importante que para los que no trabajan en pabellón entiendan que hay una gran diferencia entre sentir lo que le están haciendo y que le duele lo que le están haciendo, ¿ya? Hay muchos pacientes que van a pabellón y no entienden esta diferencia. Entonces, ustedes tienen que dentro de su lenguaje empezar a manejar esto. Siente lo que le están haciendo, o sea, yo lo toco y usted siente, o le duele lo que le están haciendo, porque es algo muy distinto. La anestesia espinal y la peridural van a permitir que el paciente sienta lo que le están haciendo, pero no le tiene que doler, ¿ya? Pero la percepción del movimiento a veces de la pared abdominal o de alguna extremidad suele poner nervioso al paciente y causarle un dolor que es un poco
no quiero decir inventado, pero exagerado quizás. Entonces, entre los criterios de alta de la recuperación dijimos que el paciente tiene que tener una evaluación de dolor menor a 4, debe estar despierto y alerta, el paciente que recibió anestesia regional debe mover sus extremidades y en el caso de alguna situación especial, ¿cierto? El paciente puede ser dado de alta desde el pabellón directamente a su servicio clínico, pero eso puede ser a veces por falta de cama, por alguna coordinación en particular. En cuanto al manejo del dolor, ya es una experiencia que es muy compleja, ya que es una alteración que no solo le da incomodidad al paciente, sino que va a alterar sus signos vitales, ya, y puede tener varios significados, ya, porque la persona, lo que a mí me causa dolor no es lo mismo que a los que a ustedes les puede causar dolor, o el nivel de dolor que a mí me causa un daño, un corte en mi mano puede no ser el mismo de otra persona que tiene una tolerancia totalmente distinta. Entonces, entre los efectos del dolor, que el paciente sienta dolor, vamos a tener que la recuperación va a ser más lenta, hay una resistencia a los procedimientos, porque obviamente se va a poner a la defensiva, ya altera el patrón del sueño y del apetito y impide el desarrollo y el aprendizaje en el paciente. Entonces se cierra, es como una ostrita que al sentir dolor se va a marginar de lo que está sucediendo a su alrededor. Las escalas del dolor son subjetivas, ¿ya? Y vamos a tener que escuchar lo que nuestro paciente nos dice, pero también es muy importante observar lo que el paciente está pasando. Por ejemplo, si ustedes están en la sala de recuperación y el paciente está durmiendo, profundamente dormido, tanto así que lo escuchamos roncar, pero cuando me acerco a controlarle los signos vitales y le pregunto, don Pedro, ¿tiene dolor? Y me dice, ¡ay, sí, me duele muchísimo, muchísimo! Pero usted lo vio que estaba durmiendo, ¿ya? Entonces es importante también que ustedes aprendan la observación de estos pacientes, ¿ya? Tenemos que considerar las características conductuales, las fisiológicas y el autorreporte. Por ejemplo, cuando hablábamos del paciente de policonsumo, a ellos siempre les duele, ¿ya? Ellos son pacientes que cuesta mucho controlarles el dolor porque ellos saben que siempre hay algo más que les pueden dar, ¿ya? Entonces, ahí hay que tener bastante ojo y informarnos de la historia clínica de nuestro paciente. Entonces, según la edad, vamos a tener distintas escalas de evaluación. Ya generalmente los niños pequeños lo que hacemos es una evaluación de su comportamiento, ya de los 5 a los 13 nos fijamos mucho en lo que es la escala facial y de los 13 años arriba usamos el EVA, que es la escala visual análoga para poder ver el dolor, ¿ya? Cuando tenemos niños pequeños, tenemos que visualizar la escala de FLAC, lo que hace es visualizar varias expresiones y movimientos. Por ejemplo, un niño que tiene una expresión facial con muecas o afligida va a ir cambiando en su puntaje, que va a ir de 0 a 10 y se va a homologar con la escala de EVA, ¿ya? Podemos ver que hay llantos, que hay gemidos o que no haya llanto, ya que el niño no es posiblemente consolarlo con su abrazo materno o paterno, ya se puede distraer y ahí va a ir variando esta evaluación. También es importante saber que la frecuencia cardíaca se va a alterar con dolor, la presión arterial, la sudoración, entonces también es muy importante que ustedes como técnicos observen a sus pacientes en lo que son los parámetros bioquímicos que va a estar desarrollando, ¿ya? Y el autorreporte es cuando yo le pregunto y le pido al niño y al paciente que verbalice cómo se siente, ¿ya? Si se siente bien, si se siente mal, si tiene dolor, si no tiene dolor, con algunas caritas, que puede marcarme si está feliz, si tiene una carita que no se manifiesta mucho, o una carita que está triste. Eso sirve bastante para niños de 4 a 6 años. En cuanto a la escala de EVA, uno como técnico de recuperación debería usar alguna referencia que el paciente pueda entender.
generalmente le preguntamos, eh, ¿cuánto dolor siente? Donde 0 es nada de dolor y 10 es como si lo hubieran operado sin anestesia, para que el paciente se haga una idea. ¿Ya? Porque si le digo donde 0 es el mínimo y 10 es el máximo, el paciente va a decir que 10 u 8, cuando quizás no es esa la referencia. Entonces, una buena manera de decirle al paciente cuánto le duele si de 0 a 10, siendo 10 el dolor como si lo hubieran operado sin anestesia. O ustedes le pueden decir como si se cortara con un cuchillo o como alguna referencia de dolor alto que él pueda entender. ¿Ya? Para que así esta escala y esta medición sea lo más clara posible y lo más fidedigna posible. También es súper bueno algunas reglas de medición de dolor donde aparecen solo las caras y no aparecen los números. Generalmente cuando el paciente ve el número, escoge el número más alto. Cuando ve la cara, trata de pensar en el dolor que siente y ser un poco más fidedigno en su información. ¿Ya? Entonces es mucho mejor, por lo menos en algunos casos, lo que es las caritas sin la numeración debajo. Pero si no la tenemos, hay que hacerlo con la numeración. En cuanto al manejo del dolor, tratamos de que sea en los niños cognitivos, distraerlo con cuentos, con canciones, ya con recuerdos de momentos de alegría, tratando de con el comportamiento hacer respiración, a veces con el físico habiendo tacto, y se trata de que en los pacientes pediátricos no sea farmacológico, ¿ya? Lo primero siempre es ser muy empáticos, tratar de entender que es una situación que va a alterar tanto a nuestro paciente como a su mamá o a su papá. En cuanto al manejo farmacológico, ya lo que se va a hacer es el uso de analgésicos, de bombas de infusión. También van a haber pacientes a los que se les va a dejar medicamentos de rescate, ¿ya? La indicación de analgésicos debe ser con horario definido y no esperar a que solo aparezca el síntoma. Hay algunos lugares donde se usan solo medicamentos por vía oral y los endovenosos o subcutáneos se utilizan cuando ya no hay respuesta al tratamiento oral. El paciente debe ser individualizado, o sea, cada paciente debe tener su dosis necesaria con respecto a su cirugía. Y también debemos tener bastante ojo al detalle de cómo se sigue comportando nuestro paciente luego del tratamiento farmacológico. Entonces, pasando a otro tema, que son las escalas utilizadas en recuperación, ¿cierto? El paciente va a estar en recuperación mínimo media hora, una hora, y las escalas más usadas son la de Alderete y la de Stuart. ¿Por qué les contamos esto? Usted me dice, pero profe, ya nos mareó con los medicamentos y ahora nos está mareando con las escalas. Porque puede que les toque pasar por recuperación también, porque la recuperación es parte de lo que es el pabellón, entonces es un área súper importante y que hay que conocer, ¿ya? En la escala de Alderete, lo que se evalúa es la actividad del paciente, en cuanto si mueve o no mueve las extremidades, la respiración, la circulación, que la mido con la presión arterial, la conciencia, en donde yo mido si el paciente está despierto o no y si me puede responder preguntas, ¿ya? Y también si necesita o no oxigenación de apoyo, y eso lo voy a medir con la saturometría. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la escala y el puntaje. Si mueve una extremidad, mueve dos o las cuatro, no mueve ninguna. Si respira profundamente y tose, ¿ya? Y esto va a dar un puntaje. Generalmente cuando el paciente llega a los 12 puntos, que son los dos de cada uno de los parámetros, es mejor o es óptimo darlo de alta. En la escala de Bromach, lo que nos permite es poder ver el bloqueo de las extremidades inferiores. Por ejemplo, en el grado 0, el paciente levanta las extremidades y se puede mover sin ningún problema. En el grado 1, el paciente mueve los pies, las rodillas, pero no puede levantar la pierna extendida. Aquí es cuando ya estamos hablando de la recuperación de la anestesia espinal o peridural. ¿Cuánto es el tiempo que hay que esperar o cuál es el tiempo correcto para esperar que el paciente pueda moverse? Idealmente, Ale, uno apenas el paciente llega a recuperación, uno le pregunta, ¿siente las piernas? ¿Las puede mover?
Y como el control es cada 15 minutos, el paciente ya a la media hora o a los 45 minutos ya debería tener cierto movimiento. Si se extiende más allá de una hora en el que el paciente no recupere la movilidad, deberíamos informarlo a nuestra enfermera encargada y ella al anestesista para ver si era esperable por los medicamentos que usó o estamos ante una reacción adversa a la anestesia. Así yo creo que de media hora a 45 minutos. Igual uno puede ir estimulando el movimiento del paciente. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si a los media hora el paciente me dice, no, no siento las piernas, a ver, mire, mueva la piernecita, yo puedo acercarme, tratar de movilizarle con mucho cuidado la pierna para hacer la estimulación de esto. Bueno, y el paciente que sale recién de pabellón es el que va a venir con una escala de Bromach de 3, porque no mueve las piernas, no levanta las rodillas, no levanta las piernas. Entonces, llegando al final de la clase, hoy hemos conversado de los cuidados postoperatorios, de cómo identificar, cómo ver al paciente, cómo se manifiestan estas problemáticas, cómo se maneja el dolor, lo que le causa a nuestro paciente y los signos vitales que se alteran, y también cuáles son las escalas que se utilizan en recuperación para poder evaluar a nuestros pacientes. ¿Ya? ¿Dudas, consultas o preguntas, estimados colegas? ¿El postoperatorio termina en anestesia o puede continuar en MQ? El posoperatorio continúa en MQ, de hecho, Juan Manuel. Lo que pasa es que el posoperatorio se divide en tres etapas. Hay un posoperatorio inmediato, que es cuando el paciente sale del pabellón y llega a recuperación. Un posoperatorio mediato, que es cuando el paciente se va de la reco a su sala, al MQ, por ejemplo. Y un posoperatorio tardío, que es cuando ya el paciente se va de alta a su casa hasta que el doctor, no sé, pasan 2, 3 semanas, un mes, posterior a la cirugía le dice, ya, salió todo bien, estamos perfectos. Así que el posoperatorio continúa. Los cuidados van cambiando, los cuidados ¿cómo decirlo? Más delicados están en el posoperatorio inmediato, pero deben continuar y van cambiando según el posoperatorio que va pasando el paciente. ¿Respondo a su pregunta? Sí, sí, es que yo trabajo en MQ, por eso era la duda. Sí, ustedes también, de hecho, Juan Manuel, hay muchos pacientes que presentan complicaciones posanestésicas aún en MQ. Sí, Así hemos tenido que activar clave y todo el tema. sí, ¿viste? Y de hecho yo creo que muchas veces, y esto es una crítica que hago responsablemente, en pabellón y en recuperación tratamos de desocuparnos de pacientes porque estamos operando, porque necesitamos camas y mandamos a MQ o mandamos a cirugía a pacientes que aún les falta todavía despertar o que pacientes que no han terminado de recuperarse en anestesia y MQ tienen que hacerse cargo de estas complicaciones. Y como nos cuenta Juan Manuel, a veces activando también claves de paro respiratorio o de paro cardíaco y tenemos más complicaciones de las que deberíamos por no habernos tomado el tiempo necesario. ¿Ya? Así que gracias Juan Manuel por contarnos eso, porque sí, eso es, no debería pasar, pero pasa. La tele dice, pero profe, yo pensaba que el paciente no podía salir de la sala de recuperación hasta que se le haya pasado la anestesia. Eh, Debería ser de esa manera. ¿Debería un paciente darse de alta de la recuperación a MQ o a cirugía o a la sala a la que va cuando no quedan rastros de anestesia en él? Pero a veces no cumplimos con este criterio por hacer las cosas de manera rápida. Entonces, no debe, pero se hace.